¿Alguna vez te has preguntado cuántas grandes ideas nacen en el anonimato, cuántos sueños apagan antes de brillar, o cuántos héroes de la ciencia han sido olvidados por la historia? Hoy te invito a descubrir la verdad detrás de los científicos mexicanos que revolucionaron la tecnología, pero cuyos nombres fueron borrados de los libros oficiales. Esta es una historia de lucha, pasión y resiliencia, que te hará reflexionar sobre el verdadero valor del reconocimiento y la justicia. Si alguna vez has sentido que tu esfuerzo no es visto, que tus logros pasan desapercibidos, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque juntos vamos a desenterrar una historia que merece ser contada y recordada. Y si te inspira lo que vas a escuchar, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que más personas conozcan la verdad detrás de la innovación en México. Tu apoyo es fundamental para que estas voces nunca vuelvan a ser silenciadas. Las luces del laboratorio parpadeaban sobre mi cabeza, lanzando destellos fríos sobre las mesas repletas de cables, placas de circuito y papeles arrugados. El zumbido constante de los ventiladores y el olor a estaño quemado era mi compañía habitual. Pero esa noche, mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, sentí que el tiempo se detenía. Me detuve frente a la pizarra, donde las ecuaciones y diagramas que habíamos trazado durante meses parecían mirarme con reproche. Era el momento más importante de mi vida, el instante en que la historia podría cambiar, pero también el principio de mi desaparición. Mi nombre es Lucía Hernández, y esta es la historia de cómo, junto a mis colegas, cambiamos la tecnología desde un rincón olvidado de México, solo para ver cómo nuestros nombres eran borrados, como si nunca hubiéramos existido. Todo comenzó en el verano de 1998, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo era una joven investigadora, llena de sueños y con una pasión inquebrantable por la física aplicada. Había crecido en un pequeño pueblo de Oaxaca, donde la electricidad era un lujo y los libros de ciencia, tesoros que mi padre traía de la ciudad. Recuerdo las noches en que, bajo la luz de una vela, leía sobre Marie Curie y Nikola Tesla, imaginando que algún día mis ideas también iluminarían el mundo. En la universidad, encontré a otros como yo, soñadores, rebeldes, inconformes con el destino que la sociedad nos había asignado. Éramos un grupo diverso. Alejandro, el genio de la electrónica, hijo de un mecánico de Guadalajara. Sofía, la matemática brillante que había escapado de una familia conservadora en Monterrey. Y Ernesto, el programador autodidacta que había aprendido a codificar en cibercafés de la Ciudad de México. Juntos, formamos un equipo que desafiaba las probabilidades. Nuestro proyecto nació de una frustración compartida. Veíamos cómo la tecnología avanzaba en otros países, mientras en México las oportunidades eran escasas y los recursos limitados. Pero también sabíamos que la creatividad florece en la adversidad. Así, en un pequeño laboratorio prestado, comenzamos a trabajar en lo que llamamos el Proyecto Quetzal, un sistema de comunicación inalámbrica de bajo costo, capaz de conectar comunidades rurales sin acceso a Internet. Las primeras semanas fueron un caos de ideas, pruebas fallidas y discusiones acaloradas. Recuerdo una noche en particular, cuando Alejandro arrojó una placa de circuito contra la pared, frustrado porque el prototipo no funcionaba. «Nunca vamos a lograrlo», gritó, con los ojos llenos de lágrimas. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. «Sí podemos, Alejandro. Solo necesitamos tiempo y fe en nosotros mismos». Poco a poco, fuimos superando los obstáculos. Sofía resolvía ecuaciones imposibles mientras Ernesto reescribía el código una y otra vez. Yo me encargaba de conseguir materiales, a veces mendigando donaciones en los pasillos de la facultad. Cada pequeño avance era celebrado como una victoria. Cuando finalmente logramos transmitir una señal de un extremo del campus al otro, nos abrazamos y lloramos de alegría. Pero el verdadero desafío llegó cuando intentamos presentar nuestro trabajo ante la comunidad académica. En la conferencia anual de tecnología, nos miraron con escepticismo. ¿Un sistema inalámbrico hecho en México? Imposible, murmuraban algunos. Otros nos ignoraban por completo, concentrados en los proyectos de universidades extranjeras. Sin embargo, hubo una persona que se interesó, el Dr. Ramírez, un investigador veterano conocido por su rigor y su escepticismo. Después de nuestra presentación, se acercó y nos hizo preguntas incisivas. ¿Cómo piensan escalar este sistema? ¿Han considerado la interferencia electromagnética en zonas rurales? ¿Qué protocolos de seguridad implementaron? Respondimos con honestidad, reconociendo nuestras limitaciones pero defendiendo la viabilidad de nuestro proyecto. Al final, el Dr. Ramírez asintió y nos dijo, «Tienen algo especial aquí.
No dejen que nadie les diga lo contrario. Ese pequeño gesto nos dio fuerzas para seguir adelante. Durante los meses siguientes, trabajamos sin descanso, mejorando el prototipo y documentando cada avance. Pronto, nuestro sistema comenzó a llamar la atención de organizaciones interesadas en llevar Internet a comunidades marginadas. Recibimos invitaciones para presentar nuestro trabajo en conferencias internacionales, y por primera vez sentimos que nuestro esfuerzo valía la pena. Sin embargo, el éxito trajo consigo nuevos desafíos. Un día, recibimos una visita inesperada en el laboratorio. Era un representante de una empresa tecnológica multinacional, acompañado por funcionarios del gobierno. Nos ofrecieron financiamiento y recursos a cambio de compartir nuestra tecnología. Podrían cambiar el mundo, nos dijeron, pero necesitan apoyo para hacerlo realidad. La propuesta era tentadora, pero también peligrosa. Sabíamos que, al aceptar, podríamos perder el control sobre nuestro trabajo. Nos reunimos esa noche en el laboratorio, discutiendo durante horas. ¿Y si nos roban la idea?, preguntó Sofía, preocupada. ¿Y si nunca reconocen nuestro esfuerzo?, añadió Ernesto. Alejandro, siempre pragmático, dijo, sin su apoyo, nunca llegaremos lejos. Al final, decidimos aceptar, pero con condiciones claras. Queríamos que nuestro equipo fuera reconocido como los creadores del sistema y que una parte de los beneficios se destinara a proyectos educativos en comunidades rurales. Firmamos el acuerdo con la esperanza de que estábamos haciendo lo correcto. Durante un tiempo, todo pareció ir bien. La empresa invirtió en nuestro laboratorio, contrató personal y nos permitió viajar a otros países para aprender de expertos. Nuestro sistema fue implementado en varias comunidades y recibimos premios y reconocimientos. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Un día, al revisar la documentación oficial del proyecto, noté que nuestros nombres habían sido relegados a una nota al pie. En las presentaciones públicas, la empresa se atribuía todo el mérito y los medios hablaban de la innovación tecnológica de la multinacional, sin mencionar a nuestro equipo. Cuando protestamos, nos dijeron que era una estrategia de marketing y que lo importante era el impacto social, no los nombres. La frustración creció cuando descubrimos que la empresa había patentado nuestra tecnología a su nombre, excluyéndonos del proceso. Intentamos luchar, pero los abogados y la burocracia nos superaron. Pronto, nos vimos marginados de nuestro propio proyecto, convertidos en simples empleados sin voz ni voto. Recuerdo la última vez que visité una de las comunidades conectadas por nuestro sistema. Una niña se me acercó y me dijo, «Gracias por traernos Internet, señorita Lucía». Sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que habíamos cambiado vidas, pero también que nuestra historia estaba siendo borrada. Con el tiempo, el equipo se dispersó. Alejandro se fue a trabajar a una empresa en Estados Unidos, cansado de luchar contra el sistema. Sofía regresó a Monterrey y fundó una organización para apoyar a mujeres en la ciencia. Ernesto se dedicó a la docencia, enseñando a jóvenes programadores en la Ciudad de México. Yo me quedé en la universidad, tratando de mantener viva la llama de la investigación. A veces, me pregunto si valió la pena. Si el sacrificio de nuestros sueños y la invisibilidad de nuestros logros fueron el precio necesario para cambiar la vida de miles de personas. Pero también hay momentos de esperanza. Cuando recibo cartas de estudiantes que se inspiran en nuestra historia, o cuando veo a comunidades rurales prosperar gracias a la tecnología que creamos. En esos instantes, recuerdo por qué empecé este camino. No por la fama, sino por la convicción de que la ciencia puede transformar el mundo. Sin embargo, la herida de la invisibilidad sigue abierta. Recuerdo una ocasión en que fui invitada a una conferencia internacional. Durante una mesa redonda, un panelista mencionó el sistema de comunicación inalámbrica como un ejemplo de innovación, atribuyéndolo a la empresa multinacional. Levanté la mano y dije, ese sistema fue creado por un grupo de jóvenes mexicanos en un laboratorio universitario. No olvidemos a quienes están detrás de las grandes ideas. El silencio que siguió fue incómodo, pero necesario. Después de la conferencia, varios asistentes se acercaron para felicitarme y pedirme más detalles. Sentí que, aunque fuera en pequeñas dosis, la verdad comenzaba a salir a la luz. A lo largo de los años, he aprendido que la historia la escriben los poderosos, pero la memoria pertenece a quienes se niegan a olvidar. Por eso, decidí contar nuestra historia, para que las futuras generaciones sepan que, en un rincón de México,
un grupo de soñadores cambió la tecnología, aunque sus nombres hayan sido borrados de los libros oficiales. A veces, cierro los ojos y vuelvo a aquel laboratorio, donde el olor a estaño y el zumbido de los ventiladores eran testigos de nuestra pasión. Veo a Alejandro, Sofía y Ernesto, riendo y discutiendo, convencidos de que podían cambiar el mundo. Y aunque el tiempo y la injusticia hayan intentado borrar nuestros logros, sé que, en el corazón de quienes se benefician de nuestra tecnología, nuestra huella sigue viva. La historia no termina aquí. Cada vez que una niña en una comunidad rural se conecta a Internet y descubre un universo de posibilidades, cada vez que un joven programador se inspira en nuestra lucha, siento que hemos ganado una pequeña batalla contra el olvido. Porque, al final, los logros pueden ser borrados de los registros oficiales, pero nunca del alma de quienes creen en el poder de la ciencia y la solidaridad. Y así, mientras las luces del laboratorio se apagan una vez más, me prometo a mí misma que seguiré luchando. Por la memoria, por la justicia, y por todos los científicos mexicanos que, como nosotros, se atrevieron a soñar. El eco de mis pasos en los pasillos vacíos de la universidad me recuerda que la soledad es parte del camino del investigador. Pero también sé que no estoy sola. Hay una red invisible de soñadores, de científicos y científicas que, desde la sombra, siguen empujando los límites del conocimiento. Somos los fantasmas de la innovación, los nombres borrados que se niegan a desaparecer. A veces, me encuentro con antiguos colegas en conferencias o seminarios. Nos miramos con complicidad, compartiendo un lenguaje secreto hecho de recuerdos y cicatrices. ¿Recuerdas aquella noche en que casi incendiamos el laboratorio?, me pregunta Ernesto, con una sonrisa nostálgica. Y la vez que Alejandro se quedó dormido sobre la pizarra, cubierto de fórmulas, añade Sofía, riendo. Son momentos que nadie podrá quitarnos, aunque nuestros nombres no aparezcan en los libros de historia. Porque, al final, lo que importa no es el reconocimiento, sino el impacto que dejamos en el mundo. He aprendido a encontrar satisfacción en los pequeños logros. Una carta de agradecimiento, una sonrisa de un estudiante, una comunidad que prospera gracias a la tecnología. Son migajas de justicia en un sistema que favorece a los poderosos, pero también son semillas de esperanza. A veces, me pregunto qué habría pasado si hubiéramos tomado otro camino, si hubiéramos rechazado la oferta de la multinacional y luchado por nuestra independencia. Tal vez habríamos fracasado, tal vez nunca habríamos llegado tan lejos. Pero también sé que, sin su apoyo, nuestro sistema no habría llegado a tantas personas. Es una paradoja dolorosa. Para cambiar el mundo, tuvimos que sacrificar nuestra visibilidad. Pero, al hacerlo, demostramos que la verdadera grandeza no está en los premios ni en los reconocimientos, sino en la capacidad de transformar vidas. Hoy, sigo trabajando en la universidad, formando la próxima generación de científicos y científicas mexicanas. Les enseño no solo las leyes de la física y la programación, sino también la importancia de la ética, la solidaridad y la resistencia. Les cuento nuestra historia, no como una advertencia, sino como una inspiración. Recuerden siempre de dónde vienen, les digo. No permitan que nadie les diga que no pueden lograrlo. Y, sobre todo, no dejen que borren sus logros. La memoria es nuestra mayor arma contra el olvido. A veces, al final de una clase, un estudiante se me acerca y me dice, «Gracias, profesora. Ahora sé que puedo cambiar el mundo». En esos momentos, siento que todo el sufrimiento, toda la invisibilidad, ha valido la pena. Porque, aunque nuestros nombres hayan sido borrados de los registros oficiales, nuestra historia vive en cada persona que se atreve a soñar. Y mientras haya alguien dispuesto a recordar, los científicos mexicanos que cambiaron la tecnología nunca desaparecerán del todo. El tiempo ha pasado, y el mundo sigue avanzando. Nuevas tecnologías surgen cada día, y los nombres de los innovadores se multiplican en los titulares. Pero en algún lugar, en los márgenes de la historia, seguimos existiendo. Somos los pioneros invisibles, los arquitectos anónimos de un futuro mejor. A veces, me siento tentada a rendirme, a dejar que el olvido haga su trabajo. Pero entonces recuerdo a mi padre, leyendo la luz de una vela, enseñándome que el conocimiento es un acto de rebeldía. Recuerdo a mis colegas, luchando contra la adversidad con una sonrisa. Y sé que no puedo rendirme. La historia de los científicos mexicanos que cambiaron la tecnología, pero borraron sus logros, es también la historia de un país que lucha por su lugar en el mundo. Es la historia de miles de jóvenes que, cada día, desafían las expectativas y se atreven a soñar en grande. Por eso,
Mientras tenga fuerzas, seguiré contando nuestra historia, para que nadie olvide que, en un pequeño laboratorio de México, un grupo de soñadores cambió el mundo, aunque sus nombres hayan sido borrados. Y así, mientras el sol se pone sobre la ciudad, cierro los ojos y me permito soñar una vez más. Porque, al final, los sueños son la única cosa que nadie puede borrar. A veces, cuando camino por los pasillos de la facultad, me detengo frente a los viejos tablones de anuncios. Allí, entre carteles de conferencias y avisos de becas, aún cuelga una fotografía descolorida de nuestro equipo, tomada en los primeros días del Proyecto Quetzal. En la imagen, estamos los cuatro, con batas manchadas y sonrisas cansadas, rodeados de cables y prototipos improvisados. Nadie que pase por ahí se detiene a mirarla. Nadie sabe que, en ese instante congelado, se gestaba una revolución silenciosa. Recuerdo con claridad la última vez que estuvimos todos juntos en el laboratorio. Era una tarde lluviosa de septiembre, y el aire olía a tierra mojada y café recalentado. Alejandro estaba sentado frente a la computadora, revisando los últimos datos de transmisión. Sofía garabateaba ecuaciones en la pizarra, murmurando para sí misma. Ernesto, como siempre, tenía los auriculares puestos y tecleaba frenéticamente, sumergido en su propio mundo. Yo me acerqué a la ventana y observé cómo la lluvia golpeaba los cristales. Sentí una punzada de nostalgia, como si supiera que ese momento era irrepetible. ¿Se dan cuenta de lo que hemos logrado?, pregunté, rompiendo el silencio. Hemos conectado pueblos enteros. Hemos dado voz a quienes nunca la tuvieron. Alejandro levantó la vista y sonrió, aunque sus ojos reflejaban cansancio. Sí, pero a veces siento que no importa. Que, al final, todo esto será olvidado. Sofía dejó de escribir y se giró hacia nosotros. No digas eso. Lo que importa es el impacto, no el reconocimiento. ¿Cuántos niños podrán estudiar gracias a nuestro sistema? ¿Cuántas familias podrán comunicarse con sus seres queridos? Ernesto se quitó los auriculares y, por un momento, su expresión se suavizó. Yo solo quiero que la gente sepa que esto fue hecho aquí, por nosotros. Que no crean que todo viene de fuera. Nos quedamos en silencio, escuchando el repiqueteo de la lluvia. En ese instante, sentí una mezcla de orgullo y tristeza, una certeza amarga de que nuestro destino estaba fuera de nuestras manos. Los meses siguientes fueron una vorágine de cambios. La empresa multinacional, tras apropiarse de nuestra tecnología, comenzó a expandir el sistema a otros países de América Latina. Recibíamos informes de éxito, estadísticas de impacto social, pero nuestros nombres seguían ausentes de los comunicados oficiales. Intenté hablar con los directivos en varias ocasiones. Les expliqué la importancia de reconocer el trabajo de los investigadores locales, de inspirar a las nuevas generaciones. Pero siempre recibía respuestas evasivas, promesas vacías y sonrisas diplomáticas. Entendemos tu preocupación, Lucía, me decían, pero la marca es lo que vende. La gente confía en nosotros, no en un grupo de estudiantes desconocidos. Una tarde, después de una reunión especialmente frustrante, salí del edificio con el corazón encogido. Caminé sin rumbo por las calles de la ciudad, sintiendo que cada paso me alejaba más de mis sueños. Me detuve en una pequeña cafetería y pedí un café. Mientras esperaba, saqué mi cuaderno y comencé a escribir, como solía hacer en los días difíciles. ¿Vale la pena luchar por el reconocimiento?, me pregunté. ¿O es mejor aceptar el anonimato y conformarse con el impacto? Las palabras fluían como un río desbordado, llenando páginas enteras de dudas, miedos y esperanzas. Al final, llegué a una conclusión dolorosa. No podía rendirme. No por mí, sino por todos los jóvenes que vendrían después, por todos los científicos y científicas que merecían ser vistos y escuchados. Decidí entonces buscar aliados. Me puse en contacto con periodistas, activistas y académicos interesados en la historia de la ciencia en México. Les conté nuestra experiencia, les mostré documentos, correos electrónicos, fotografías. Algunos se mostraron escépticos, otros se indignaron, pero poco a poco, la verdad comenzó a filtrarse. Un día, recibí una llamada de una reportera de un periódico nacional. Quería hacerme una entrevista sobre el proyecto Quetzal y la apropiación de nuestra tecnología. Dudé por un momento, temiendo represalias, pero finalmente acepté. La entrevista fue larga y emotiva. Hablé de nuestros inicios, de las noches en vela, de las victorias y derrotas. Hablé de la frustración de ver nuestros nombres borrados, del dolor de la invisibilidad.
La reportera me escuchó con atención, tomando notas y grabando cada palabra. ¿Qué esperas lograr con esto?, me preguntó al final. Quiero que la gente sepa la verdad, respondí. Quiero que los jóvenes mexicanos sepan que pueden cambiar el mundo, aunque a veces el mundo intente borrarlos. La entrevista se publicó una semana después, bajo el título Los científicos invisibles detrás de la revolución tecnológica. El artículo causó revuelo en las redes sociales, generando debate sobre el reconocimiento y la justicia en la ciencia. Recibí mensajes de apoyo de estudiantes, profesores y colegas de todo el país. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Sin embargo, la reacción de la empresa no se hizo esperar. Recibí una carta de sus abogados, advirtiéndome sobre posibles acciones legales por difamación y violación de acuerdos de confidencialidad. Me sentí intimidada, pero también furiosa. ¿Cómo podían amenazarme por contar la verdad? Busqué asesoría legal. Con el apoyo de la universidad, logré defenderme. El proceso fue largo y agotador, pero al final, la empresa se vio obligada a reconocer públicamente nuestra contribución. No fue un reconocimiento completo, ni mucho menos justo, pero al menos nuestros nombres aparecieron en algunos comunicados y reportes oficiales. A pesar de todo, el daño ya estaba hecho. El equipo original nunca volvió a ser el mismo. Alejandro, desilusionado, aceptó una oferta en Silicon Valley y se marchó sin despedirse. Sofía, cansada de luchar contra el machismo y la burocracia, fundó su propia organización y se alejó del mundo académico. Ernesto, siempre idealista, se dedicó a enseñar en comunidades rurales, convencido de que la verdadera revolución comienza en las aulas. Yo me quedé, aferrada a la esperanza de que algún día las cosas cambiarían. Seguí investigando, publicando artículos, formando estudiantes. Pero la herida de la invisibilidad seguía abierta, recordándome cada día que el camino de la ciencia en México es una lucha constante contra el olvido. Años después, recibí una invitación para dar una conferencia en una universidad extranjera. El tema era innovación y justicia en la ciencia latinoamericana. Dudé en aceptar, temiendo que mi historia no interesara a nadie fuera de México. Pero algo en mi interior me impulsó a ir. La conferencia fue un éxito inesperado. Hablé ante un auditorio lleno de jóvenes de todo el mundo, compartiendo nuestra experiencia con honestidad y pasión. Al final, recibí una ovación de pie. Varios estudiantes se acercaron para agradecerme, contándome sus propias historias de invisibilidad y lucha. Gracias por darnos voz, me dijo una joven de Brasil. Ahora sé que no estoy sola. En ese momento, comprendí que nuestra historia trascendía fronteras, que la lucha por el reconocimiento y la justicia en la ciencia es universal, que, aunque nuestros logros hayan sido borrados de los registros oficiales, nuestra huella sigue viva en cada persona que se atreve a soñar. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo un camino lleno de obstáculos, pero también de victorias silenciosas. Veo a una joven Lucía, sentada bajo la luz de una vela, soñando con cambiar el mundo. Veo a un equipo de rebeldes, desafiando las probabilidades en un laboratorio improvisado. Veo a comunidades enteras conectadas por una tecnología nacida del ingenio y la pasión. A veces, me pregunto qué habría pasado si hubiéramos tenido más apoyo, más recursos, más reconocimiento. Tal vez habríamos llegado más lejos, tal vez no habríamos sido borrados. Pero también sé que, en la adversidad, aprendimos lecciones que ningún premio puede otorgar. La importancia de la solidaridad, la resiliencia y la dignidad. He aprendido a celebrar los pequeños logros. Una carta de agradecimiento, una sonrisa de un estudiante, una comunidad que prospera. Son recordatorios de que, aunque el sistema intente borrarnos, nuestra historia sigue viva en quienes se benefician de nuestro trabajo. Hace poco, recibí una invitación para participar en un documental sobre la historia de la ciencia en América Latina. Dudé en aceptar, temiendo que mi historia fuera demasiado dolorosa de revivir. Pero finalmente accedí, convencida de que era mi deber dar testimonio. Durante las grabaciones, recorrí los viejos pasillos de la universidad, visité el laboratorio donde todo comenzó, hojeé los cuadernos llenos de fórmulas y sueños. Hablé de mis colegas, de nuestras victorias y derrotas, de la alegría y el dolor de crear algo grande y ver cómo otros se lo apropian. El director del documental me preguntó al final, ¿te arrepientes de algo? Pensé por un momento, recordando las noches en vela, las lágrimas, las peleas, las despedidas. No me arrepiento de haber luchado, respondí. Me arrepiento de no haber creído más en nosotros mismos.
de haber permitido que otros nos convencieran de que no merecíamos ser vistos. El documental se estrenó meses después y tuvo un impacto inesperado. Recibí mensajes de científicos y científicas de todo el mundo, compartiendo sus propias historias de invisibilidad y lucha. Sentí que, por fin, nuestra voz comenzaba a resonar más allá de las fronteras. Hoy, sigo trabajando en la universidad, formando a la próxima generación de soñadores. Les enseño que la ciencia no es solo un conjunto de fórmulas y experimentos, sino también una lucha por la justicia y la dignidad. Les cuento nuestra historia, no para que sientan lástima, sino para que se inspiren a luchar por sus propios sueños. Recuerden siempre de dónde vienen, les digo. No permitan que nadie les diga que no pueden lograrlo. Y, sobre todo, no dejen que borren sus logros. La memoria es nuestra mayor arma contra el olvido. A veces, al final de una clase, un estudiante se me acerca y me dice, «Gracias, profesora. Ahora sé que puedo cambiar el mundo». En esos momentos, siento que todo el sufrimiento, toda la invisibilidad, ha valido la pena. Porque, aunque nuestros nombres hayan sido borrados de los registros oficiales, nuestra historia vive en cada persona que se atreve a soñar. Y mientras haya alguien dispuesto a recordar, los científicos mexicanos que cambiaron la tecnología nunca desaparecerán del todo. El tiempo sigue su curso, y el mundo avanza. Nuevas generaciones de científicos y científicas mexicanas se abren camino, enfrentando los mismos desafíos, luchando por el reconocimiento y la justicia. A veces, me buscan para pedirme consejo, para compartir sus dudas y esperanzas. ¿Vale la pena luchar?, me preguntan. Siempre, respondo. Porque cada pequeño logro, cada avance, es una victoria contra el olvido. Porque, aunque el sistema intente borrarnos, nuestra huella sigue viva en quienes se benefician de nuestro trabajo. He aprendido a encontrar satisfacción en los pequeños logros. Una carta de agradecimiento, una sonrisa de un estudiante, una comunidad que prospera gracias a la tecnología. Son migajas de justicia en un sistema que favorece a los poderosos, pero también son semillas de esperanza. A veces, me pregunto qué habría pasado si hubiéramos tomado otro camino. Si hubiéramos rechazado la oferta de la multinacional y luchado por nuestra independencia. Tal vez habríamos fracasado, tal vez nunca habríamos llegado tan lejos. Pero también sé que, sin su apoyo, nuestro sistema no habría llegado a tantas personas. Es una paradoja dolorosa. Para cambiar el mundo, tuvimos que sacrificar nuestra visibilidad. Pero, al hacerlo, demostramos que la verdadera grandeza no está en los premios ni en los reconocimientos, sino en la capacidad de transformar vidas. Hace unos días, recibí una carta de una niña de Oaxaca, mi tierra natal. Me contaba cómo, gracias al sistema de comunicación inalámbrica, había podido asistir a clases en línea durante la pandemia. «Quiero ser científica como usted», escribió. «Quiero ayudar a mi comunidad». Le respondí con lágrimas en los ojos, recordando la niña que fui, leyendo la luz de una vela, soñando con cambiar el mundo. Le dije que nunca dejara de soñar, que luchara por sus ideales, que no permitiera que nadie borrara sus logros. Porque, al final, esa es la verdadera victoria. Inspirar a otros a seguir luchando, a seguir soñando, a seguir creyendo en el poder de la ciencia y la solidaridad. La historia de los científicos mexicanos que cambiaron la tecnología, pero borraron sus logros, es también la historia de un país que lucha por su lugar en el mundo. Es la historia de miles de jóvenes que, cada día, desafían las expectativas y se atreven a soñar en grande. Por eso, mientras tenga fuerzas, seguiré contando nuestra historia, para que nadie olvide que, en un pequeño laboratorio de México, un grupo de soñadores cambió el mundo, aunque sus nombres hayan sido borrados. Y así, mientras el sol se pone sobre la ciudad, cierro los ojos y me permito soñar una vez más. Porque, al final, los sueños son la única cosa que nadie puede borrar. A veces, cuando el día termina y el campus queda en silencio, camino hasta el viejo laboratorio. Entro despacio, como si temiera despertar a los fantasmas del pasado. Me siento en la misma silla donde, años atrás, pasé noches enteras resolviendo problemas imposibles. Cierro los ojos y escucho el eco de las voces de mis colegas, las risas, las discusiones, los suspiros de cansancio. En la penumbra, saco mi cuaderno y escribo una vez más. No dejes que borren tus logros. La memoria es resistencia. La ciencia es esperanza. Y mientras la noche avanza, me prometo a mí misma que nunca dejaré de luchar. Por la memoria, por la justicia,
por todos los científicos mexicanos que, como nosotros, se atrevieron a soñar. Porque, aunque el mundo intente borrarnos, nuestra historia sigue viva en cada rincón donde la tecnología que creamos cambia una vida, en cada joven que se atreve a desafiar el destino, en cada sueño que se niega a morir. Y así, en el silencio del laboratorio, sé que, aunque nuestros nombres hayan sido borrados, nunca seremos olvidados. Hace poco, recibí una invitación para participar en un documental sobre la historia de la ciencia en América Latina. Dudé en aceptar, temiendo que mi historia fuera demasiado dolorosa de revivir, pero finalmente accedí, convencida de que era mi deber dar testimonio. Durante las grabaciones, recorrí los viejos pasillos de la universidad, visité el laboratorio donde todo comenzó, hojeé los cuadernos llenos de fórmulas y sueños. Hablé de mis colegas, de nuestras victorias y derrotas, de la alegría y el dolor de crear algo grande y ver cómo otros se lo apropian. El director del documental me preguntó al final, ¿te arrepientes de algo? Pensé por un momento, recordando las noches en vela, las lágrimas, las peleas, las despedidas. No me arrepiento de haber luchado, respondí. Me arrepiento de no haber creído más en nosotros mismos, de haber permitido que otros nos convencieran de que no merecíamos ser vistos. El documental se estrenó meses después y tuvo un impacto inesperado. Recibí mensajes de científicos y científicas de todo el mundo, compartiendo sus propias historias de invisibilidad y lucha. Sentí que, por fin, nuestra voz comenzaba a resonar más allá de las fronteras. Hoy, sigo trabajando en la universidad, formando a la próxima generación de soñadores. Les enseño que la ciencia no es solo un conjunto de fórmulas y experimentos, sino también una lucha por la justicia y la dignidad. Les cuento nuestra historia, no para que sientan lástima, sino para que se inspiren a luchar por sus propios sueños. Recuerden siempre de dónde vienen, les digo. No permitan que nadie les diga que no pueden lograrlo. Y, sobre todo, no dejen que borren sus logros. La memoria es nuestra mayor arma contra el olvido. A veces, al final de una clase, un estudiante se me acerca y me dice, «Gracias, profesora. Ahora sé que puedo cambiar el mundo». En esos momentos, siento que todo el sufrimiento, toda la invisibilidad, ha valido la pena. Porque, aunque nuestros nombres hayan sido borrados de los registros oficiales, nuestra historia vive en cada persona que se atreve a soñar. Y mientras haya alguien dispuesto a recordar, los científicos mexicanos que cambiaron la tecnología nunca desaparecerán del todo. El tiempo sigue su curso, y el mundo avanza. Nuevas generaciones de científicos y científicas mexicanas se abren camino, enfrentando los mismos desafíos, luchando por el reconocimiento y la justicia. A veces, me buscan para pedirme consejo, para compartir sus dudas y esperanzas. ¿Vale la pena luchar?, me preguntan. Siempre, respondo. Porque cada pequeño logro, cada avance, es una victoria contra el olvido. Porque, aunque el sistema intente borrarnos, nuestra huella sigue viva en quienes se benefician de nuestro trabajo. He aprendido a encontrar satisfacción en los pequeños logros. Una carta de agradecimiento, una sonrisa de un estudiante, una comunidad que prospera gracias a la tecnología. Son migajas de justicia en un sistema que favorece a los poderosos, pero también son semillas de esperanza. A veces, me pregunto qué habría pasado si hubiéramos tomado otro camino, si hubiéramos rechazado la oferta de la multinacional y luchado por nuestra independencia. Tal vez habríamos fracasado, tal vez nunca habríamos llegado tan lejos. Pero también sé que, sin su apoyo, nuestro sistema no habría llegado a tantas personas. Es una paradoja dolorosa. Para cambiar el mundo, tuvimos que sacrificar nuestra visibilidad. Pero, al hacerlo, demostramos que la verdadera grandeza no está en los premios ni en los reconocimientos, sino en la capacidad de transformar vidas. Hace unos días, recibí una carta de una niña de Oaxaca, mi tierra natal. Me contaba cómo, gracias al sistema de comunicación inalámbrica, había podido asistir a clases en línea durante la pandemia. «Quiero ser científica como usted», escribió. «Quiero ayudar a mi comunidad». Le respondí con lágrimas en los ojos, recordando la niña que fui, leyendo la luz de una vela, soñando con cambiar el mundo. Le dije que nunca dejara de soñar, que luchara por sus ideales, que no permitiera que nadie borrara sus logros. Porque, al final, esa es la verdadera victoria. Inspirar a otros a seguir luchando, a seguir soñando, a seguir creyendo en el poder de la ciencia y la solidaridad. La historia de los científicos mexicanos que cambiaron la tecnología
pero borraron sus logros. Es también la historia de un país que lucha por su lugar en el mundo. Es la historia de miles de jóvenes que, cada día, desafían las expectativas y se atreven a soñar en grande. Por eso, mientras tenga fuerzas, seguiré contando nuestra historia, para que nadie olvide que, en un pequeño laboratorio de México, un grupo de soñadores cambió el mundo, aunque sus nombres hayan sido borrados. Y así, mientras el sol se pone sobre la ciudad, cierro los ojos y me permito soñar una vez más. Porque, al final, los sueños son la única cosa que nadie puede borrar. A veces, cuando el día termina y el campus queda en silencio, camino hasta el viejo laboratorio. Entro despacio, como si temiera despertar a los fantasmas del pasado. Me siento en la misma silla donde, años atrás, pasé noches enteras resolviendo problemas imposibles. Cierro los ojos y escucho el eco de las voces de mis colegas, las risas, las discusiones, los suspiros de cansancio. En la penumbra, saco mi cuaderno y escribo una vez más. No dejes que borren tus logros. La memoria es resistencia. La ciencia es esperanza. Y mientras la noche avanza, me prometo a mí misma que nunca dejaré de luchar. Por la memoria, por la justicia, por todos los científicos mexicanos que, como nosotros, se atrevieron a soñar. Porque, aunque el mundo intente borrarnos, nuestra historia sigue viva en cada rincón donde la tecnología que creamos cambia una vida, en cada joven que se atreve a desafiar el destino, en cada sueño que se niega a morir. Y así, en el silencio del laboratorio, sé que, aunque nuestros nombres hayan sido borrados, nunca seremos olvidados.